Radio Umbral presenta Horizontes Folclóricos de lunes a viernes a las 14 horas y el domingo a las 9 de la mañana. Producción y animación de Esteban Leal. En este día miércoles, por gentileza de Librería Lican Rumi, que está allí en Marcoleta 617, detrás del Cine Santa Lucía, tenemos el privilegio de compartir junto a un gran invitado que nuestro amigo César Guapaya va a presentar. César, bienvenido. Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos ahora con don José Alejandro Pizarro Soto, sureño, investigador histórico y conocedor de gran parte de la historia del pueblo mapuche. Y hoy día justamente que se va a tratar sobre la presencia del pueblo mapuche. Consideramos que él era una persona que podía aportar mucho al desarrollo de este tema. Bienvenido, don José Alejandro Pizarro Soto, hermano de Gabriela Pizarro, para los entendidos en folclore. Muchas gracias, buenas tardes, muy agradecido por la invitación y aquí estoy dispuesto a atender sus preguntas. Hay bastantes preguntas en este mes de octubre que ya se nos va, pero que sí es un mes tan importante para nuestra cultura, nuestro pueblo nativo. Pero antes de ello vamos a ir a la música que está ya preparada y que nuestro amigo César nos trajo. Fue Nemesio Ñanco, de la comunidad de Cerro Loncoche, una grabación del año 83. El instrumento es la trutruca. Bien, nuestro amigo José Alejandro Pizarro, él es investigador histórico, y vamos a preguntarle cómo se distribuye la población nativa antes de la llegada de los españoles a Chile. Bueno, Chile considerado desde el desierto atacameño al seno de Reloncaví. Los changos en la costa entre el Loa y el sur del río Aconcagua. Segundo, los atacameños al interior entre el Loa y Copiapó. Tercero, los diaguitas entre el Copiapó y el Choapa. En el valle longitudinal, donde la población era más densa y toda tenía el mismo idioma, empezamos con los picunches entre el Choapa y el Itata, los mapuches entre el Itata y el Toltén, los huilliches entre el Toltén y el seno de Reloncaví, y podríamos considerar también a los cuncos en la costa entre el río Bueno y el canal de Chacao. Además de eso, existían pueblos andinos, como los pehuenches, que cubrían los valles cordilleranos de Chillán y Valdivia, a continuación los puelches, más al sur los tehuelches o patagones, y podríamos agregar también los onas en Tierra del Fuego. Además, para terminar el panorama y no dejarlo trunco, podríamos considerar los pueblos pescadores del sur, los chonos
que cubrían el archipiélago de los chonos y huaytecas, los alacalufes al sur de los chonos hasta Tierra del Fuego, y los yaganes que cubrían el extremo sur del continente, la zona que ahora llamamos del Beagle. Usted menciona a los atacameños, los dieguitas, los puelches, los pehuenches, en fin, los jonas. Esta población nativa está en este momento completamente extinguida, ¿o aún quedan vestigios? No, quedan vestigios, quedan descendientes, están integrados, como sucede históricamente en todos estos procesos. Las minorías tienden a integrarse a la sociedad más grande. Pero se diluyen en... Pero conservando su identidad, conservando sus tradiciones, tanto religiosas como culturales y musicales, ¿no? Pero sí, inexorablemente van a ser absorbidas por el resto. Es mi juicio, hay otras opiniones. José Alejandro Pizarro Soto, hermano de Gabriela Pizarro, para aquellos que le conocen a ella, es nuestro amigo invitado, investigador histórico. Vamos a otro tema musical en el contexto de lo que estamos hablando. Selinda yanay selinda, selinda yanay selinda, amuayu chochol walia selinda, selinda yanay selinda, selinda yanay selinda, casa umeyayu selinda, selinda yanay selinda, selinda yanay selinda, selinda yanay selinda, casa uliyu selinda, ngiyayu selinda, que chumari peineta, selinda yanay selinda, selinda yanay selinda, tami peine tu amanay, selinda yanay selinda, selinda yanay selinda, selinda yanay selinda, kangiyaya yuanay, kinya sera pañonay, selinda yanay selinda, selinda yanay selinda, tami manulong koyam, selinda yanay selinda, selinda yanay selinda, selinda yanay selinda, kangiyaya yuanay, awa coloretanay, selinda yanay selinda, selinda yanay selinda, tami mulfu amanay, selinda yanay selinda, selinda yanay selinda, selinda yanay selinda, baby filo inchanay, selinda yanay selinda, patumana ayiwe, selinda yanay selinda, epe wanga witrenga, selinda yanay selinda, liflim puram yey makai, ni lepanga selinda, selinda yanay selinda. Esta canción la aprendí de mi abuelito. Se trata de una mujer que se va a casar con un hombre y que le ofrecen toda la vestimenta, y que se casó y al otro día se levantó temprano y empezó a barrer. Ahí escuchamos a Bedora Chañafil, alumna de la escuela número 1 de San Sebastián, Puerto Saavedra, con este tema Selinda. Este material, César, que tú estás mostrando, ¿a qué sello pertenece? Porque está bien etiquetado, bien presentadito, ¿no? Esta es una producción de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, en el cincuentenario, 1987. La gente que quiera obtener este material tiene que dirigirse allá a tu librería. No sé si en otro sitio, pero por lo menos yo lo tengo. Por lo menos está allá en Marcoleta 617, ¿no? Para que vaya usted como recopilando todo este excelente material que es difícil de obtener a veces. Bueno, hablemos ahora con nuestro amigo José Alejandro Pizarro acerca del origen del pueblo mapuche y dónde vivía este pueblo. Me imagino siempre en el contexto de antes de la llegada del español, ¿no? Claro. En verdad, el origen del pueblo mapuche es incierto. El estudio de su origen es un desafío permanente a los etnos historiadores e investigadores del presente. Hay varias teorías, unas son más aceptables, otras menos. La teoría que está más en boga, la que ha pasado desde su autor, don Ricardo Latcham, la difundió Francisco Antonio Encina en su Historia de Chile, y de ahí pasó a los textos escolares, es de la cuña étnica, de que el pueblo mapuche
habría emigrado desde las selvas del sur de Brasil, había cruzado la pampa argentina durante muchos años, muchos siglos, y se habría incrustado en la zona de Cautín, en la zona entre el Itata y el Toltén, absorbiendo el idioma materno por el cruzamiento con las mujeres. Por eso hay un solo idioma desde el norte al sur. Entonces no se nota la diferencia, pero tiene otras características especiales. Don Tomás Guevara, que es otra autoridad sobre los mapuches, niega esa teoría, no la acepta. Él estima a la inversa, que es el pueblo mapuche nuestro el que va hacia las pampas argentinas. Don Carlos Köhler y otros también afirman lo mismo. Quizás sea una concepción demasiado nacionalista aquella, porque los mapuches en realidad ellos no entendían aquello de Argentina y de Chile. Para ellos era todo un territorio libre, su territorio, su patria, su mapu. Pero la realidad de su presencia entre el Itata y el Cautín la dan los propios conquistadores, que dejan contarse de haberse encontrado con un pueblo guerrero, firme, determinado a defender su libertad, su independencia, y son los primeros cronistas, los testimonios que hay que considerar para apreciar que en esa zona existía un pueblo distinto a los demás. Primero Valdivia, Vivar, Ercilla, Góngora Marmolejo, don Pedro Mariño de Lovera, que son los primigenios, dejan constancia de la existencia de un pueblo distinto al resto del país. Y culmina esto con Olavarrieta, un funcionario que en 1596, en tiempo de Oños de Loyola, emite un informe y dice muy claramente: los indios de la Imperial al sur son igual a los indios de los términos de Santiago, mansos y dispuestos al buen trato con nosotros. Eso está indicando que la cosa terminaba ahí. Ahora, ¿cuáles han sido o cuáles fueron las características del contacto inicial del conquistador con el aborigen? Bueno, como todos sabemos, el descubrimiento de Chile se produjo en 1536 con el viaje del adelantado don Diego de Almagro, que llegó él personalmente hasta el Valle del Mapocho. Él se encontró con mucha cooperación de partes de los funcionarios incaicos que había en la zona de Copayapo, o sea, Copiapó, la zona de Aconcagua y también en la zona del Mapocho. Pero adelantar la vanguardia de su ejército hacia el sur para tratar de avanzar más allá y conocer lo que había, se encontró por primera vez con el pueblo mapuche armado en defensa de su territorio en la batalla de Reino Huelén, que fue el primer encuentro que reconoce la historia como el choque inicial entre estos dos pueblos, el español y el mapuche. Por lo tanto, podríamos considerar que la resistencia nacional, nativa, nace de la zona de Arauco. Lo demás estaba sometido, hubo amagos, indudablemente, hubo tentativas, y Almagro, como todos sabemos, utilizó generosamente el esfuerzo humano de los pobres indios, los hostilizó, los maltrató con esa crueldad propia del conquistador de su época, y dejó acá un amargo recuerdo. Cuando vino Valdivia en 1540 y llega al Valle del Mapocho, tuvo que cruzar por sobre la hostilidad de los atacameños. Los atacameños ya habían abierto los ojos y sabía que los hombres blancos estos le traían la crueldad, el oprobio y la esclavitud. Ellos llegan al Valle del Mapocho. Es muy conocido aquello de que los señores del Mapocho, Michimalonco, Vitacura, que era de origen incaico, le entregan, es decir, ellos exigen 600 doncellas para su servicio personal, para 150 hombres que venían en la expedición. Y ahí, de ese mecanismo, nace entonces los primeros criollos y empieza a formarse la base, la sábana materna del pueblo chileno. Hay un alzamiento picunche en Concón. Después Michimalonco mismo, el 11 de septiembre del 41, ataca Santiago y lo quema por los cuatro costados, y todos recordamos a doña Isabel de Suárez
o Suárez cortándole la cabeza a los principales caciques prisioneros para apaciguar el ímpetu del ataque. Hubo mucha represión y un gran genocidio. Lo que favoreció mucho a los españoles en ese tiempo fue la poca población que había en este sector. Así que podemos considerar, sintetizando, que de una apertura, de una colaboración que tuvieron los primitivos hacia Almagro, terminó en una hostilidad completa más adelante. O sea, usted sostendría, digamos, que el primer encuentro con Almagro fue un encuentro de carácter pacífico donde se habría producido un cierto diálogo. Exactamente, porque este era territorio parte del incanato. Ellos venían a visitar una provincia del imperio incaico. No olvide usted de que los incas dominaban más o menos hasta el Maule. Ajá. Entonces ellos tenían sus puracas, su gente que mandaba acá, la cual hizo acopio de alimento, de comidas para el ejército de Almagro. Pero usted también sabe que los españoles no agradecían precisamente con botones de rosa aquellas atenciones de los pobres nativos. Así es. Bien, estamos conversando, para usted que recién nos sintoniza, con el señor José Alejandro Pizarro, investigador histórico, nuestro invitado de hoy miércoles, junto a César Guapaya, que hemos escogido este horario para, en este mes de octubre, dar una visión un poco más completa en torno a lo que fueron nuestros antepasados. Sigamos ahora con la música y enseguida la interesante plática. Ei mitami sam ke patun, ei mitami sam ke patun, pepuan tanya kerun pin, kepalayan makai kerun, tagurugurugurun gai, tagurugurugurun gai, inane pa finre pumeu, inane pa finre pumeu, kepalayan makai kerun, kepalayan makai kerun. Dios come un aro palian, Dios come un aro palian, kepalen makai kerun kai, kepalen makai kerun kai. Tagurugurugurun gai, tagurugurugurun gai, tagurugurugurun gai. Kapepuan tani teskui, kapepuan tani teskui, kepalayan makai kerun, kepalayan makai kerun. Wiraf kelen nga kepalen, wiraf kelen nga kepalen, pepuan tani kerun pin, pepuan tani kerun pin. Jakalayan makai kerun, jakalayan makai kerun, jakan kecing nga kepalen, Dios come un aro palen. Tagurugurugurun gai, tagurugurugurun gai, tagurugurugurun gai. De un hombre que venía de caballo a ver a su cuñada y también a su suegro y a su suegra, y venía galopando por un matorral que venía pasando, y también venía con hambre a ver a su cuñada. Este es el material que acabamos de mencionar anteriormente. César, ¿tú quieres acotar algo? Sí, solamente referir que es la misma persona que interpretó el tema anterior, que es Bedora Chañafil, la alumna de la escuela número 1 de San Sebastián, Puerto Saavedra. Bueno, aquí lo importante de este encuentro con José Alejandro es que él nos está dando luces, él como investigador histórico, nos está dando luces de que sí, en un principio se gestó un encuentro de carácter pacífico entre el español y el indígena. Y hay algo en el tintero que se nos quedó y que él quiere resaltar ahora. Precisamente me refiero a lo siguiente. En 1540, en marzo de 1540, llegó a las playas de Alafquén, unos 20 kilómetros al norte de Lebu, la capital de la provincia de Arauco, un navegante español que venía deshecha su nave de un gran temporal que lo había empujado a lo largo de nuestras costas desde el estrecho de Magallanes. Ese hombre se llamaba Camargo. Él llegó ahí y fue atendido por los mapuches, se le regaló
un chilihueque, o sea, una llama de la tierra, un animal que ellos apreciaban mucho, porque los mapuches a esa altura de la historia no tenían animales, no tenían cordero, no tenían caballo, no tenían vaca, nuestras cosas trajeron los españoles después. Entonces, uno de los pocos animales eran estos chilihueques. Ellos les ofrecieron su gran asado, su gran comida, descansaron entre ellos, hicieron amigos, hubo francamente una confraternidad muy grande, no hubo incidente y demostraron todo aquello que nosotros comúnmente recogemos en el alma del pueblo mapuche cuando visitamos sus rucas en el sur, su acogida, su fraternidad, su cariño. Después Camargo siguió su viaje y los mapuches quedaron allá, según dicen los historiadores, batiendo sus palmas batiendo sus árboles, sus flores y sus canelos en señal de saludo y de buen viaje hacia Camargo. Por lo tanto, el primer encuentro fue de amor, de paz y de comprensión, que es lo que debería reinar entre todos los hombres de la tierra. Bueno, en cuanto a motivos que tuvieron los conquistadores para extender, digamos, su dominio territorial sobre nuestra América, hemos hablado con César digamos, de muchas cosas, pero hay algo que nuestro amigo invitado quiere hablarnos acerca del motivo principalmente de Valdivia, por extenderse, ¿no?, en la conquista al territorio chileno del sur. Bueno, Valdivia tenía la autorización del rey de que su reino, su Nueva Extremadura, alcanzaría hasta el estrecho de Magallanes. Por lo tanto, el objetivo final de su conquista tendría que ser obligadamente el estrecho de Magallanes. Y por eso avanzó con sus maltrechas tropas para allá, porque bastante le costaba juntar sus hombres con los refuerzos que le fue Oscar Ulloa a Perú y los otros soldados que se pegaban en el camino, hasta que formó una columna y avanzó hasta Concepción. El interés económico también era muy importante, puesto que las encomiendas de la zona central eran muy pobres, tenía muy pocos indios, y él necesitaba tener contenta a su gente y repartir nuevas encomiendas. Y para el sur, él había recibido noticias de que había muchos indios, habría mucho oro y habría muchas más riquezas que descubrir. En 1550 llega al valle del Andalién y se produce, esta vez increíble, con la ayuda de Michimalonco, el mismo líder que había en el Valle de Santiago, atacado Santiago el septiembre del 41, y funda Concepción. En 1552 inicia la conquista de Arauco, es decir, el corazón histórico de Arauco, la provincia actual de Arauco, el Lapque Mapu, como la llamaban los mapuches, y atraviesa a lo largo desde Concepción, me voy a referir a la actual geografía, pasa por Coronel, Lota, Curanilahue, Cupaño, el sector de Tucapel Cañete, que llamemos ahora, y llega hasta Tirúa. En Tirúa trata de fundar una población, pero la muerte de un soldado, un tal Higuera, que se le ahoga en el río al cruzarlo, a pretender cruzarlo, lo hace desistir y atraviesa la cordillera de los Riscos y encuentra un valle excepcional donde funda la Imperial. Ese mismo año, en Valdivia se le apodera lo que han llamado los historiadores la sede de fundaciones, la tendencia a fundar pueblos, a crear ciudades por todos lados sin aglutinar. Fue el gran error de Valdivia dispersar su fuerza, su gente, sus guarniciones. Funda Imperial, funda Valdivia, Villarrica lo manda a fundar, Los Confines. Y en Arauco mismo, que era la parte más conflictiva, que era el pasadizo por donde pasaba hacia esa zona, fundó los fuertes de Arauco, Tucapel y Purén, que son los que veremos durante 200 años ser el centro de toda la resistencia mapuche. Una duda me queda en lo que usted plantea. ¿Por qué habla del error de Valdivia de no aglutinar y tratar de formar y conquistar y fundar, ¿no?, mucho terreno? ¿Qué pasó posteriormente a estos
estas cosas, digamos, a estas tomas que él hizo Valdivia? La dispersión de Valdivia le causó la derrota de Tucapel en 1553. Causó el primer levantamiento mapuche, porque como tenía las guarniciones inmensamente separadas unas de otras, no pudieron cubrir las necesidades bélicas de cada uno. Él, en cada ciudad esta, tenía sus vecinos, su guarnición y su gente, sus vituallas, su comida, todo esto. Entonces, esta dispersión de fuerza lo perjudicó enormemente y lo hizo que en el momento dado no pudiese concentrar sus tropas para soportar, para resistir a los mapuches. La dispersión de fuerza, como usted sabe, trae esa consecuencia. El genio del siglo pasado, Napoleón, dijo: hay que marchar aparte, pero hay que pelear juntos. Muy bien, pues hemos llegado hacia nuestra primera media hora conversando con nuestro amigo José Alejandro Pizarro Soto. Es bueno repetir, hermano de Gabriela Pizarro, una destacada folclorista muy conocida en nuestro medio y en este espacio. Vamos ahora a la pausa habitual y enseguida seguimos conversando, disfrutando de esta música en este día miércoles tan especial. Usted está en la sintonía de Radio Umbral y su programa Horizontes Folclóricos. Usted está en la sintonía de Radio Umbral y su programa Horizontes Folclóricos. Y continuamos en nuestro programa. César, ¿qué escuchábamos ahí? Ahí el trompe. Escuchamos a Ramón Lincheo Millamán de la comunidad de Laguna. Esta es una grabación del año 1983. Seguimos en nuestro diálogo con el investigador histórico José Alejandro Pizarro Soto, quien gentilmente ha aceptado la invitación y está con nosotros en este día miércoles. Hablemos ahora acerca de cuál fue la zona geográfica mapuche que presentó mayor resistencia y por qué. Los mapuches dividían su territorio en 4 grandes butalmapus: el Lafken Mapu, el Lelbun Mapu, Inapire Mapu y el Pire Mapu. El Lafken Mapu era la zona de la costa, de Lafken, que es mar, y Mapu, tierra. Tenía más o menos, se calcula, unos 300.000 habitantes a la llegada de los españoles. Este territorio tiene condiciones geográficas muy especiales. La cordillera de Nahuelbuta constituye un biombo natural que le da 2.000 milímetros de agua contra 800 que caen en el centro, en el Lelbun Mapu, lo cual se transformó a través de los siglos en selvas impenetrables, en ríos correntosos y profundos,
en pantanos y en ciénagas. La más famosa, como usted sabe, es la de Purén, donde los españoles entraban pero nunca salían de ahí. Su gran número de habitantes es otro factor que lo hacía más distinto al resto de sus hermanos. Las condiciones alimentarias marítimas constituyeron una raza fuerte e inteligente. Ellos se alimentaban de cochayuyo, se alimentaban de pescado, se alimentaban de elementos del mar, de mariscos. Eso lo recogen los historiadores, lo recoge el padre Rosales, que fue testigo de botes que venían, así, embarcaciones que venían desde la isla de Tirúa o de la isla Santa María al continente, ¿cómo se llama?, a comerciar. El estado de Arauco, dijo Ercilla, para que no quede duda ninguna de lo que estoy hablando, es una provincia pequeña, de 20 leguas de largo y 7 de ancho, poco menos, la cual ha sido la más belicosa de todas las Indias, y por esto es llamado el estado indómito. Otros historiadores, otros cronistas españoles, llamaron Arauco y Tucapel los estados de Flandes, lo cual querían asociar ellos al territorio en que habían vivido habían peleado sus grandes capitanes que lucharon en Arauco. Usted nos habla de una muy buena alimentación del pueblo nativo y por lo tanto de una salud envidiable. Es importante ahondar un poquito más sobre esto, porque cuando uno escucha, por ejemplo, de que con la llegada del español llegan los microbios, las pestes y todo eso, eso es efectivo, ¿no es así? Porque por otro lado está la medicina, todo el avance, el conocimiento. Entonces, ¿cómo conjuga usted todo este cúmulo de conocimiento que viene de Europa? Y por otro lado, este apego del pueblo nativo a lo natural y que le da más salud que el europeo. Claro, porque en primer lugar, el pueblo mapuche era un pueblo de sanas costumbres. El alcoholismo es un elemento de conquista del chileno generalmente, más que todo del chileno. La distorsión que se produce en el siglo pasado, producida por el alcohol, es de producto chileno. Hay uno de los grandes molineros, latifundistas del sur, el inglés Bunster, que dijo: yo con mis cantinas y con mi vino he conquistado más fácilmente Arauco que el general Saavedra con sus tropas y sus armas. Entonces era un pueblo sobrio, y lo dice Ercilla, y lo dicen los grandes cronistas. Indudablemente que cuando habían grandes victorias, cuando habían grandes fiestas, se pegaban la gran borrachera de un mes, indudablemente. Pero eso ya tenía otro carácter, un carácter casi religioso, un carácter tradicional. Era la celebración, era la euforia nacional frente a la derrota del enemigo. Y las enfermedades que trajeron, es decir, la herencia que dejaron España, desgraciadamente, entre los mapuches, fue la sífilis especialmente, el tifus, el chavalonco, también las viruelas. No olvide usted que cuenta la tradición de que varios colonos españoles fueron asesinados por mapuches por estar viéndolos sembrando lenteja, porque creían ellos que estaban sembrando la semilla de la enfermedad terrible de la viruela, que es una cosita redondita que se forma en la piel, ¿no? Es increíble que eso es completamente cierto. Pero el pueblo mapuche, hay constancia, Ercilla los llama robustos, bien plantados, pechos altos, dice, orgulloso. Era una raza distinta. La raza que vivió en el Lapquén Mapu tenía características distintas a las del centro de la Araucanía. Eran araucanos, eran mapuches también, pero su alimentación, su aislamiento, producido por la cordillera de Nahuelbuta, producido por las tremendas selvas que no dejaban una comunicación fácil, fue creando una sociedad distinta, fue creando una raza con características especiales. Si hasta ahora la provincia de Arauco solamente tiene un solo camino a través de la cordillera Nahuelbuta. Hay solamente un detalle que me gustaría que usted nos aclarara. Usted dice, no fueron los españoles,
por lo que entiendo, me corrige si interpreto mal, no fueron los españoles los que trajeron aquí el licor, sino que ya fue la herramienta del chileno. Es decir, para usted el español y el chileno juegan a la par en esto de la extinción, ¿no? Por supuesto, indudablemente. El chileno heredó como problema la discontinuidad de su territorio. El chileno, al erigirse como nación independiente, se encontró que el Biobío al Tolten no tenía soberanía, que Valdivia era solamente un enclave, y ahí se acababa Chile, porque Chiloé pertenecía a Perú, al virreinato del Perú. Así que Chile terminaba en el Biobío. Hay una publicación de la Gaceta de Gobierno de Chile, 1821, en que dice bien claro, el territorio chileno termina aquí en el Biobío, y más allá están los 4 butalmapos mapuche, que tienen completa independencia frente a nosotros. O sea que la crítica que usted haría, haciendo una comparación de cómo se realizó la conquista de parte del español y de parte del chileno, ¿usted le cargaría los dados más al chileno que al español? Sí, yo le cargaría más los dados al chileno, porque la conquista del español fue una conquista militar, una lucha de pueblo, una lucha de explotación indudablemente económica posterior, porque ellos buscaban un móvil, que eran las minas de oro, la riqueza, los terrenos, y todo eso, pero hubo una lucha. En tal forma, señor Leal, que en 1810 se inicia la campaña de la independencia, los mapuches no apoyan a los chilenos, aunque los chilenos le dan la soberanía, no los apoyan, apoyan a los españoles. Los mapuches de la costa, sobre todo, apoyaron a los españoles. Llegaron incluso batallones hasta acá, hasta el río Maule, en apoyo junto con Pareja o Gavino Gainza, que fueron las 2 expediciones de la Patria Vieja. Después reforzaron las guerrillas de Benavides, de Picó, del cura Mariano Ferrebú, que es el que lucharon más por el lado de la costa, le nombro los del lado de Arauco, ¿no? Así que los mapuches nunca quisieron los chilenos porque los encontraban más mala clase que los españoles. Y usted sabe que la guerra de Arauco, la famosa guerra de la guerra a muerte, que como llamó Vicuña Maquena, terminó con una de las crueldades más grandes que registra la historia, cosa que era inaudita bajo el régimen español. El gobernador de Arauco, sabedor que había un proyecto de subversión, convidó a 200 mapuches o mocetones al fuerte de Arauco, a un gran asado, a un gran guillatún, parlamento, y una vez que estaban totalmente curados, como acostumbraban ellos comer y tomar y estar contentos, porque lo había convidado el gobernador y todo era gratis, llegaron las tropas y los desgollaron a todos, al arma blanca, para no gastar municiones. Tal informe. Fue acusado en el Senado de la República. Lo recogió Vicuña Maquena después en su guerra a muerte, pero primero en el Senado de la República. A mí se me viene a la memoria un refrán que dice, más papista que el Papa, ¿no? En este caso de los chilenos tendríamos que decir que fueron más españoles que los propios españoles. Es decir, más crueles. Más crueles, ¿no? Más crueles, más ordinarios a pelear. Bueno, bien, vamos a otro momento musical y seguimos conversando con nuestro amigo José Alejandro Pizarro Soto. Fulicán. Ule chantu, kule alo, kayuligan. Ule chantu, kule alo, kayuligan. Chào ma po, yeme ngay mi cái vô đi ga. Chào ma po, yeme ngay mi, chào ma po, yeme ngay mi cái vô đi ga. No me love chân, yeme ngay ye. No me love chân, yeme ngay ye. No me la quieren, tu mai lanta, yemen mi kayulikan. Tu mai lanta, yemen mi,
chumai lanta yeme ngei kayulikan Kurelu yeme ngei Kurelu yeme ngei Kurelu yeme ngei Ule chantu, lulu leka yantani piyan baliwe. Ule chantu, lulu leka yantani piyan baliwe. Como dijera, vamos a robar un toro. ¿Ah? Entonces vamos a carnearlo, le vamos a sacar un lado el cuero, el otro lado, un cuero, un lado le vamos a hacer rebozo y el otro lado lo vamos a hacer manta. ¿Ah? Ya, y después el cacho del toro vamos a hacer cuilcuile, ese que se toca. ¿Eh? Ya, entonces después ya viene en la cabeza del toro, ese para hacer tron, para dejar la harina, lo antiguo. Después, yo le voy a decir, ¿eh? Ya, después de eso viene la costilla del toro, ese para hacer guirehue, ese que se hace así. Para el pelar. Para el guirehue. Ya, entonces después de ese viene la tripa del toro, ese para hacer, ¿cómo se llama? Piulo, esa cuestión de hilo para telar. Ya. Ya, después saca la cola al toro, ese para peinarse, ¿verdad? Ya, eso es todo, ya. Entonces ahora empiezo yo así como. Ya, dijo yo, ya. Entonces, hamayo, kurana, chumawayam gai, no te corri, yara, no ave, yanai, kurana, hamolio, na pobre, yo, kurana, Kapua biyu, kinyakame toro, kurana, Winga velionga, kurana, Pinyenga, Gavitoro, Pini, Maconyelan, kurana, Kakanyenga, Gavitoro, Pini. En primer lugar habíamos escuchado Canción Acapolicán, de un material que se aprende a mapuche, de Gabino Curigüentro y Wenceslao Norín. Y en segundo lugar, Las Partes del Toro, que es un material que nos proporcionó los amigos de Indoamérica, de Valparaíso, y el intérprete era Fernando Robles. Destaquemos ahora quiénes fueron realmente los grandes caudillos en esta guerra. En su primera etapa, la más famosa, la que se desarrolla en el Lapquenmapu, que es el corazón de la resistencia mapuche, en general, todos los toques de esa zona. Pero el más genial de ellos fue Lautaro. Lautaro lo llamaron los españoles. Lautaro viene, la palabra Lautaro, según los últimos estudios que hizo el señor Salamanca, profesor del Liceo de Lebu, viene de la palabra Lapquenmaputraro, pero como el mapuche es aglutinante, queda en Lastraro. Lautaro pasa a ser símbolo de la libertad de su pueblo. Y es cosa curiosa, en Potsdam, en la Academia Militar Alemana de la preguerra, existía en un living, en un hall especial, la estatua de Lautaro, considerado como uno de los genios militares más grandes del mundo. Me han informado que también sucede lo mismo en la Academia Militar de Frunze en Moscú. Es decir, los extranjeros aprecian en toda su magnitud el genio militar de este joven mapuche, mientras que nosotros los chilenos hasta nos sentimos acomplejados cuando uno de nuestros amigos se llama Lautaro. Y eso lo sé de muy cerca, porque yo tengo un hijo que se llama Lautaro, y muchos amigos me han dicho, ¿y para qué le pusiste Lautaro?
y yo todo orgulloso de haberle puesto Lautaro. También me decía usted que acá no hay ninguna estatua. Ninguna estatua a Lautaro. Al contrario, hay una estatua al opresor. Claro. Entonces eso no va, digamos, en el rescate y defensa como de la identidad nacional de nuestro pueblo. Me parece muy justo lo que usted está diciendo acá. Otros héroes de esa zona son Caupolicán, de Pilmaiquén, Tucapel, de Togoltogol, de Licura, de Lanalhue, Lincoyán, de Lincán, Paicaví, de Paicaví. Y ninguno de estos grandes líderes eran fuera del territorio de la actual provincia de Arauco. En el siglo XIX hay otra playa de héroes: Mañil, Mariluán, Lincopi, Curiqueo, Neculmán, Quilapán, Catileo, Ñancucheo, Menchiqueo, Lenán, Ñanco, en fin, que ellos pelearon defendiendo los últimos territorios contra Urrutia y Saavedra en el siglo pasado. Don José, si usted tuviera que dar una recomendación a nuestros amigos auditores acerca de qué historiadores y cronistas consultar para investigar un poco más sobre esta historia, ¿podría mencionarnos algunos? Yo los remitiría a la historia de la civilización de Araucanía de don Tomás Guevara. Lamentablemente es una obra muy escasa porque está escrita en 1898 el primer tomo y termina en 1910 o 11 el último tomo. Pero actualmente un gran historiador, don José Bengoa, ha sacado la segunda edición de su historia del pueblo mapuche, que me parece muy interesante, muy moderna y muy ágil. José Bengoa. Sí, señor. ¿Y cómo se llama el libro? Historia del pueblo mapuche. Historia del pueblo mapuche. Y no olvidar nunca que la historia de Chile nació de un poema épico, y la más grande expresión literaria e histórica es la araucana. Ningún chileno debería dejar de tener en la cabecera de su cama la araucana de Ercilla. Ahora, ¿qué opinión le merece a usted la versión, todo lo que se ha escrito, lo que se ha publicado en este mes de octubre, no solamente en periódicos, sino que también lo que está escrito en torno a la conquista? ¿Qué opinión le merece? Mire, me parece que hay que acentuar más todavía la línea que ha tomado este tipo de entrevistas que ustedes están haciendo. Hay que rescatar la identidad de nuestros pueblos primitivos, hay que recoger lo que ellos nos dejaron, la herencia de valor, la herencia de patriotismo, la herencia de independencia, la herencia de libertad. Ustedes están haciendo una obra magnífica con esto. Yo los felicito sinceramente porque es la única radio que se ha preocupado en forma muy especial de estimular los valores nacionales y recuperar nuestra identidad histórica. Finalmente, ya en estos minutos que nos están quedando, a juicio suyo, ¿qué lección nos deja la lucha del pueblo mapuche contra el invasor? La determinación de morir y no someterse jamás al enemigo. Imagínese usted que el pueblo mapuche en ese sector mío de la provincia de Arauco eran 300.000 más o menos, calculan. Carballo y Goyeneche en 1789, haciendo un prolijo, como él dice, resumen de la población, anotó 22.334, y los oficiales de Marina que hicieron el levantamiento geográfico de las costas de Arauco en 1862 llegan solamente a 3.295 mapuches. Es decir, el genocidio español, el cortarle las pies, las narices, las manos, la muerte masiva, el asesinato de los niños, de las mujeres, de los viejos y todo, redujo la población de Arauco a esos extremos. Por eso digo, ellos nos legaron a la conciencia del pueblo que nació a su amparo, a nosotros, ese legado de libertad y soberanía, ese legado de dignidad. No olvide usted que Lautaro fue un caudillo que expresó esa libertad en su tiempo, y también los patriotas de 1810 eligieron su nombre para organizar la logia lautarina que nos dio la libertad. También en esos años iniciales de nuestra independencia nacional, la canción nacional, la primera canción nacional, en sus versos decía: de Lautaro, Colo Colo y Rengo, reanimad el nativo valor. La bandera nacional nuestra, los colores nacionales que nosotros creemos que trajeron de Europa o imitados en la francesa o cualquier otra nacionalidad, tenemos el testimonio de Ercilla, que los mapuches llevaban por los pechos, alcejos, atravesadas, bandas azules, blancas y encarnadas. Por eso, entonces,
la Gabriela Mistral, nuestra gran poeta, ha dicho: famosa lo es Arauco más que otra cualquiera, y la miramos como el corazón mismo de la raza. Yo quiero agradecer enormemente y quiero también interpretar el sentir de nuestros auditores la presencia de nuestro amigo historiador, investigador histórico, José Alejandro Pizarro Soto, porque creo que él ha hecho un aporte importantísimo a este programa, y creo que este programa hay que repetirlo este domingo porque se acaba de grabar. Yo creo que hay gente que va a tener que escuchar esto que ha salido hoy miércoles. Entonces, para usted que está sintonizando este programa en diferido este domingo, para usted le digo, creo que usted no puede dejar de escuchar lo que nuestro amigo ha planteado acá. César, yo quiero también agradecerte este excelente invitado que tú nos has traído, y junto con ello invitar a nuestra gente, a nuestros amigos, a consultar la bibliografía que César está trayendo, no solamente del Perú, allí en su modesta librería, pero que ya comienza a crecer, librería Licanrumi, Marcoleta 617, detrás del Cine Santa Lucía. Víctor Jopia ha estado en los controles y es responsable de la grabación también de este programa. Ahí nos estamos despidiendo con un guillatún por la muerte de Valdivia. Feula, Laita Valdivia. Adó, Laita Valdivia. Ahora muere Valdivia. Llevamos a Valdivia bajo el árbol sagrado del Canelo. Era un día azul de lluvia, la mañana con fríos, filamentos de sol deshilachados. Toda la gloria y el trueno turbulento yacían en un montón de acero herido. El Canelo eleva su lenguaje y un fulgor de luciérnaga mojada en toda su pomposa monarquía. Luego golpeamos el rostro enemigo, más luego cortamos el valiente cuello. Qué hermosa fue la muerte del verdugo, qué hermosa fue la sangre del invasor. Luego en el pecho entramos una lanza, extrajimos el corazón sangrante y lo repartimos como una granada a cada uno de nuestros conas. Pemi china en tinafin piuqueta Valdivia, tomate ni whatsapp piuqueta winca, ya futa viman pocona, pemi utane wengain, mapuche tablayay. Entonces yo hundí los dientes en aquella corola, cumpliendo el rito de la tierra. ¡Neche! Dame tu frío, extranjero malvado. El enemigo tre winca huedache. Dame la guerra que trajiste. El enaucanta mía culú. Dame tu caballo y tus ojos. El enemigo caimiñe. Dame la lengua del caballo. El entami que wanauca. Dame la madre del maíz. El entami yuquewa. Dame la tierra sin espinas. El entami mapuña no guayun. Dame la paz vencedora. El entami que fin. Dame el aire donde respiras. El Canelo, el señor florido. Tañi foye, chao, rayo de luz.